Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco, que cada semana te acompaña en el desarrollo de las sesiones radiales. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y de aprender junto a ellos. En esta oportunidad, reciban el saludo de cada una de las personas quienes colaboran cada semana para hacer posible esta emisión radial y también para llegar a cada uno de ustedes, en especial a los estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia. No te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos del coronavirus COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarla a la basura. Lavarse las manos de manera permanente. Estar siempre en casa. Antes de iniciar, debes recordar lo siguiente: estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. No olvides tener a la mano cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. Tenga a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengan dificultad en su significado. Pero antes, intente identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, antes de iniciar la planificación de nuestro mural, vamos a analizar un texto narrativo con estructura simple. El análisis del texto nos servirá para formular comentarios y opiniones sobre la manera como el personaje del cuento es tratado durante la secuencia de relato. En ella, escucharás la manera como es vulnerado sus derechos como ciudadano y denigrado como persona. A continuación, vamos a identificar el planteamiento que propone el autor dentro de un texto narrativo. Estimados estudiantes, a continuación vas a escuchar el fragmento de el texto Calixto Garmendia, autor Silvia Lopillo. Y lo puedes encontrar en el libro de antología literaria quinto de secundaria, en la página 30 al 33. En el texto vamos a identificar la manera como el personaje es tratado por las autoridades de su comunidad y qué alternativas de solución propone él para la devolución de su terreno. Recuerda, mientras escuchas la lectura, ten en cuenta la postura del autor, el tema, los personajes, el escenario, los tiempos, los recursos literarios utilizados por el autor, y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del texto. Ahora sí, estamos listos y preparados. Entonces, escuchamos el relato Calixto Garmendia, autor Ciro Alegría. Sucedió que vino una epidemia de tifo y el panteón del pueblo se llenó con los muertos del propio pueblo y los que traían del campo. Entonces las autoridades echaron mano de nuestro terrenito para panteón. Mi padre protestó diciendo que tomaran la tierra de los ricos, cuyas haciendas llegaban hasta la propia salida del pueblo. Dieron de pretexto que el terreno de mi padre estaba ya cercado. Pusieron gendarmes y comenzó el entierro de muertos. Quedaron a darle una indemnización de 700 soles, que era algo en esos años. Pero, ¿qué autorización? ¿Qué requisitos? ¿Qué papeleo? Que no hay plata en este momento. Se le estaban cobrando a mi padre, para ejemplo, de reclamadores. Un día, después de discutir con el alcalde, mi viejo se puso a afilar una cuchilla y para ir a lo seguro,
tenía un formón. Mi madre algo le vería en la cara y se le prendió del cogote y le lloró diciéndole que nada sacaba con ir a la cárcel y dejarnos a nosotros más desamparados. Mi padre se contuvo como quebrándose. Yo era niño entonces y me acuerdo de todo eso como si hubiera pasado esta tarde. Mi padre no era hombre que renunciara a nada, a su derecho, y comenzó a escribir cartas exponiendo la injusticia. Quería conseguir que al menos le pagaran. Un escribano le hacía las cartas y le cobraba 2 soles por cada una. Mi pobre escritura no valía para eso. El escribano ponía al final: a ruego de Calixto Garmendia, que no sabe firmar fulano. El caso fue que mi padre despachó 2 o 3 cartas al diputado por la provincia, silencio. Otras al senador por el departamento, silencio. Otra al mismo presidente de la República. ¿Y qué creen? Silencio. Por último, mandó cartas a los periódicos del Magro y a los de Eli. Nada, señor. El postillón llegaba al pueblo una vez por semana jalando una mula cargado con la valija del correo. Pasaba por la puerta de la casa y mi padre se iba detrás y esperaba en la oficina de despacho hasta que clasificaban la correspondencia. A veces yo también iba. ¿Carta para Calixto Garmendia?, preguntaba mi padre. El interventor, que era un viejito flaco y bonachón, tomaba las cartas que estaban en la casilla de la G, las iba viendo y al final decía: nada, amigo. Mi padre salía comentando que la próxima vez habría carta. Con los años afirmaba que al menos los periódicos responderían. Arismendi me ha dicho que, por lo regular, los periódicos creen que asuntos como esos carecen de interés general. Esto, en el caso de que los mismos no estén en favor del gobierno y sus autoridades y callen cuanto puedan perjudicarles. Mi padre tardó en desengañarse de reclamar lejos y estar yéndose por las alturas varios años. Un día, a la desesperada, fue a sembrar a la parte del panteón que aún no tenía cadáver para afirmar su propiedad. Lo tomaron preso los gendarmes, mandados por el subprefecto en persona, y estuvo 2 días en la cárcel. Los trámites estaban ultimados y el terreno era de propiedad municipal legalmente. Cuando mi padre iba a hablar con el síndico de Gastor del municipio, el tipo abría el cajón del escritorio y decía como si ahí debería estar la plata: no hay dinero, no hay nada ahora, cálmate, Garmendia, con el tiempo se te pagará. Mi padre presentó 2 recursos al juez, le costaron 10 soles cada uno. El juez los declaró sin lugar. Mi padre ya no pensaba en afilar la cuchilla y el formón. Es triste tener que hablar así, dijo una vez, pero no me darían tiempo de matar a todos los que debía. El dinerito que mi madre había ahorrado y estaba en una ollita escondida en el terrado de la casa se fue en cartas y en papeleo. A continuación, vamos a responder a las siguientes interrogantes. Pregunta 1. ¿Por qué el relato se considera como un texto con estructura simple? A. Claro. La narración se entrelaza constantemente con los diálogos y las descripciones, generando secuencias diferentes, y se considera de estructura simple porque consta de un inicio. Dentro del inicio está la introducción o planteamiento. Y es aquí donde nos introduce a los personajes, presenta una situación inicial, un conflicto que le sucede a uno de los personajes en un tiempo y en un lugar determinado. Si bien es cierto, hemos leído un fragmento. El texto, como el contenido, lo puedes leer en la página 30 y 35 del libro de Antología Literaria de quinto grado. Contiene también un nudo. Es aquí donde aparece el conflicto o el tramo. Se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objeto que persiguen. Y por último tenemos también el desenlace, que es la solución.
En esta parte del relato se resuelve el conflicto que se ha planteado al inicio. Su final puede ser trágico, feliz, positivo o negativo. Pregunta 2. ¿Cuál es la intención propuesta por el autor al escribir el texto? Claro, es dar a conocer el trato hacia la persona y el despojo de sus tierras que sufre el personaje por parte de las autoridades del pueblo. Qué interesante. 3. Creo que te diste cuenta, como yo, que dentro del relato se hace énfasis en el uso de pronombres personales, como por ejemplo, mi padre no era un hombre que renunciara a su derecho, comenzó a escribir cartas exponiendo la injusticia, quería conseguir que al menos le pagara. Un escribano le hacía las cartas y le cobraba 2 soles por cada una. El alcalde murió de un momento a otro. Unos decían que de un atracón de carne de chancho y otros que de las cóleras que les daban sus enemigos. Pasaba por la puerta de la casa y mi padre se iba detrás y esperaba en la oficina de despacho hasta que clasificaban la correspondencia. A veces, yo también. Pregunta 4. ¿Cuál es tu apreciación crítica del relato de Ciro Alegría? El relato escuchado cuestiona los abusos desmedidos contra los indios de un pueblo de la sierra peruana. El escritor crea un personaje héroe que en todo momento está haciendo la lucha contra los abusivos y corruptos de la autoridad del pueblo, en defensa de los indios. El relato es realista y está escrito en un estilo sencillo. Pregunta 5. ¿A qué conclusiones podemos llegar sobre el relato escuchado? Recuerda, estimado estudiante, cuando formules tus conclusiones, debes considerar los pasos desarrollados en la sesión anterior. Revisa tu sesión anterior, ojo, en donde nuestra evidencia eran las conclusiones formuladas de la información recibida sobre el modelo informativo, e incluso la habíamos organizado en un organizador visual. No olvides, estimado estudiante, en las demás áreas de DPCC, sociales, matemática y ciencia y tecnología, también te están pidiendo elaborar conclusiones. Debes seguir la misma pauta para su redacción. Si quieres saber un poco más sobre el estilo y el tipo de narrativa utilizada por el autor o los autores, te sugiero buscar en tu portafolio información trabajada en las sesiones anteriores, como por ejemplo el estilo literario. Qué interesante todo, ¿verdad? Sigamos adelante, estimados estudiantes. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a hacer uso de una guía para la planificación de nuestro mural informativo, en donde se describirá una propuesta de solución a una problemática de turno. En esta parte, vamos a completar la siguiente guía de planificación. Aquí, vamos a responder a las preguntas para tener claridad sobre el propósito de nuestro mural informativo. Es necesario elaborar un cuadro de doble entrada. Para esto, vas a construir en tu cuaderno un cuadro dividido en 2 columnas y 12 filas. En cada fila colocarás las siguientes interrogantes. Estimados estudiantes, te hago recordar que las respuestas a cada una de estas preguntas propuestas en la guía de planificación te van a permitir tener insumos necesarios para el diseño de tu mural informativo, que es el producto de esta sesión. Guía de planificación. Trabajamos ahora en la primera columna de las 12 filas propuestas. Primera fila. ¿Qué título tendrá el mural informativo? Segunda fila. El título del mural debe estar relacionado con la información trabajada en las áreas de DPCC, sociales, matemáticas, ciencia, tecnología y comunicación. Tercera fila. ¿Quiénes serán los receptores de la información transmitida en el mural? Cuarta fila. ¿Qué tema o temas se presentará en el mural informativo? Quinta fila. ¿Cuál es su propósito de elaborar un mural informativo? Sexta fila. ¿Qué tipo de texto voy a utilizar para presentar la información en el mural? Puede ser un argumentativo, un informativo o un narrativo. Fila 7. ¿Por qué es sumamente importante que los textos seleccionados tengan coherencia y claridad? Ojo a esa pregunta, chicos. Fila 8. ¿El mural debe informar sobre un tipo de problema o debe proponer una propuesta de solución?
Fila 9. ¿Qué tipo de registro lingüístico se debe considerar al proponer los textos informativos para presentarlos en nuestro mural informativo? Fila 10. ¿Los textos presentados en el mural informativo deben ser de estructura simple o también considerar otro tipo de texto? Fila 11. ¿Quiénes serán los expositores de la propuesta presentada en nuestro mural? Y fila 12. ¿Qué secciones tendrá nuestro mural informativo? Estimados estudiantes, no olvides que se denominan registros lingüísticos a las variedades que ofrece la lengua y que cada emisor selecciona con la finalidad de adaptarse a la situación comunicativa correspondiente. Se presentan en registros formales y no formales. El registro formal requiere formalidad y un uso del cuidado del idioma. Se utilizan los registros de estándar y culto. El registro no formal se permite un uso menos elaborado del idioma, más familiar. Se utilizan los registros coloquiales y vulgares. El registro formal estándar se caracteriza por seguir la norma. La norma se encarga de establecer las reglas que permiten utilizar la lengua correctamente. Esta variedad del idioma sirve de modelo para el resto porque se acerca en mayor medida al ideal de la lengua. Ejemplo: un hablante competente se distingue por su capacidad para expresarse de acuerdo con lo que exige cada situación. Es el nivel utilizado en los medios de comunicación, en las clases, en la escuela, etc. Registro formal culto. Considera una pronunciación y ortografía correcta, riqueza léxica, sintaxis ordenado y sin errores, uso de los recursos retóricos, y es utilizado en textos científicos, técnicos y literarios. Ejemplo: las estructuras operatorias no son suficientes por sí mismas para explicar la construcción del conocimiento. Las razones parten de la epistemología genética. El desarrollo consiste en la interiorización y transformación de los sistemas de regulación externa en sistemas de autorregulación. No te preocupes, que poco a poco vamos formando este tipo de lenguaje y este tipo de registro. No nos desesperemos, vamos con calma. Registro no formal coloquial. Presenta las siguientes características. Utiliza una pronunciación relajada. Importancia del lenguaje corporal. Expresividad, o sea, las exclamaciones, las intergestiones, fórmulas de tratamiento de confianza, a lo que nosotros llamamos "qué confianzudo eres" para hablar así. Este registro es frecuente en conversaciones familiares, amigos, algunas acciones cotidianas como ir a comprar, etc. También está el registro no formal o registro vulgar. Se caracteriza por desviarse de la norma, encuentras una pobreza léxica, uso incorrecto de las palabras, de preposiciones, de refranes, uso incorrecto de la gramática, oraciones cortas y sin terminar. Los mensajes están desorganizados. Es utilizado por personas de muy poco nivel cultural. Actividad 3. Aquí ya vamos a diseñar y también a planificar nuestro mural informativo. Durante el desarrollo de esta actividad vamos a diseñar y planificar nuestro mural con la información recibida de las respuestas brindadas en la guía de planificación. ¿Te acuerdas? Hace un rato estuvimos enlistando las preguntas. Insumo que nos servirá para su diseño. Para empezar con la planificación del mural, vamos a construir su estructura. Para eso, estimados estudiantes, vamos a seguir los siguientes pasos para la elaboración de un mural informativo. 1. Seleccionar y delimitar el tema propuesto en nuestra experiencia de aprendizaje. Es importante considerar esto y a la vez considerar la asesoría de nuestro profesor. Él estará monitoreando de manera constante nuestra producción. 2. Recolectar y clasificar la información de los diversos tipos de textos analizados en las áreas de DPCC, sociales, matemática y ciencia y tecnología y ambiente. 3. Diseñar un borrador del mural informativo. El primer diseño lo puedes hacer en tu cuaderno, no te preocupes. 4. Determinar los materiales a utilizar. Eso ya es una decisión de tu persona, porque puedes hacerlo en un papelógrafo o solo presentarlo en tu cuaderno. Acuérdate que en tu cuaderno va el diseño, pero luego lo tienes que transmitir o trasladar a un lugar donde
vas a exponer y presentar a tu público más cercano. 5. Realizar una selección de imágenes. Si es necesario, obvio, acuérdate que muchas veces la cargada de imágenes que le podemos dar pierde la intención o el propósito que queremos transmitir. 6. Escoger el tamaño y tipo de letra a utilizar en los títulos, subtítulos y contenidos del mural. Se debe cuidar la estética y la legibilidad de este. Acuérdate que nuestro mural va a tener un número de textos que van a informar y van a argumentar sobre un tipo de problema suscitado en tu región, a la cual estamos dando una propuesta de solución. 7. Escoger los colores a utilizar en el mural. Estimados estudiantes, ahora que ya tenemos respuestas e insumos necesarios para la elaboración de nuestro mural informativo y ya está diseñado nuestro mural, vamos a explicar y exponer a nuestro público más cercano qué opina sobre la información presentada en la guía de planificación, así como el diseño de la estructura de nuestro mural informativo. Este público puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanos y familiares más cercanos. Recuerda acompañar tu presentación con la guía de planificación para elaborar un mural informativo sobre una propuesta de solución a una problemática relevante de tu región y se propongan soluciones a este conflicto social u ambiental. El propósito es que te sirva de ayuda para enfatizar en los puntos presentados durante tu presentación. Pregunta a tu profesor para que te brinde asesoría luego de presentar tu diseño de tu mural informativo. Toma nota de las sugerencias y aportes brindados por tu público más cercano. Todos tus apuntes y recomendaciones te servirán para la redacción de un producto final, claro, de los textos que vamos a exhibir, y así como cuál es el propósito que tenemos con nuestro mural informativo. Sigamos adelante, sí podemos. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, ¿qué información debo considerar dentro de mi mural informativo? ¿Y qué tipo de texto debo presentar? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Corrobora los aportes brindados por tu público más cercano durante la presentación del diseño de tu mural informativo, teniendo como ayuda la guía de planificación. No olvides utilizar la información organizada de las áreas de PCC, sociales, matemática y ciencia y tecnología. Recurre a tu portafolio para seleccionar la información que has organizado y que has trabajado durante las sesiones de las áreas mencionadas. Reúne a tu familia en un lugar adecuado y presenta las respuestas desarrolladas. Todos estos pasos regístralos en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicites tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza. Dásela con cariño. Asegúrate de un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión, definiendo tiempos y plazos, estrategias de cómo lo va a hacer, etc. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le ponen al desarrollo de sus actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale que te explique la manera como ha organizado la información de las demás áreas para formular el diseño de su mural informativo y saber el tipo de texto que utilizará durante la presentación del mural. Recuerda orientar de forma adecuada para que el estudiante tenga insumos para organizar su información y concluir su diseño. Asimismo, considere los criterios de redacción en los textos seleccionados que se publicarán en su producto final de la experiencia de aprendizaje, que es un mural informativo. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.